Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, Señor, en esta mañana. Recordamos cada una de ellas, Señor. Siguen estando vigentes, no han caducado, Señor. Tu palabra sigue siendo fiel, Señor. Y tu poder, tu grandeza y tus maravillas, Señor, son aquellas cosas que solo vos podés hacer, Señor. Y creemos en tus milagros, creemos en tu poder, Señor, y en tu soberanía, Dios. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Hermosa mañana para estar en la presencia de Dios, sobre todo cantar y alabar su nombre. Maravilloso este momento. Así que les mando un saludo grande, un fuerte abrazo. Quiero que compartamos 2-3 versículos bíblicos que nos van a hablar justamente de la tarea que está encomendando la iglesia, pero por sobre todo aquellos que llevan adelante una tarea faraónica, que es la que salir de su comodidad y ir por el mundo llevando la palabra, como dice el libro de los Hechos, testificando hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 13. Dice así la palabra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué bueno y qué condición que nos pone Dios. Que nadie puede ser misionero por su propia cuenta, por su propia voluntad. Los que viajan a distintos lugares del mundo y aún en la propia tierra, no tenemos que dudar de que somos llamados y enviados por el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando Él llama, nos capacita, y como nos capacita, así nos envía, y ninguno de nosotros podemos negarnos a la tarea que Él ya se ha propuesto, porque de hecho, si nos pide determinadas tareas llevar adelante, es porque Él nos ha preparado anticipadamente. Así que les mando un fuerte abrazo, Dios les bendiga, y esto es el desafío para todos aquellos que empezaron una nueva tarea en el día de ayer, la cual es un tiempo de prueba, pero también de grandes victorias. Les mando un abrazo y continuamos con el culto. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a alabar a nuestro Señor una mañana más desde casa, confiando en el Señor que pronto volveremos a vernos, ¿sí? Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que yo de alcanzar. Te daré
Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. En esta mañana, Dios santo, Dios digno, Jesucristo, levantamos tu nombre en esta mañana, nombre sobre todo nombre, acá en nuestras casas, allí en las casas de nuestros amigos, nuestros hermanos. Señor, algunos están en diferentes lugares de sus casas, pero juntos, Señor, unánimes, en esta mañana exaltamos tu nombre. Levantamos tu nombre. Tu nombre tiene poder, Señor. En tu nombre hay poder para sanar, para salvar, para traer libertad. Señor, en tu nombre, Señor. En esa cruz has vencido. Señor, en la cruz venciste a Satanás, venciste la muerte y el pecado. Señor, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, no importan las circunstancias que hoy nos rodean. Señor, vos no cambiaste, que seguís siendo ese mismo Dios poderoso, ese Dios que sigue haciendo maravillas, ese Dios que sigue inquietando vidas para atraerlas a la salvación y a la vida eterna, Señor. Vos sos vida, Señor. Vos sos vida, Señor. Tu nombre da vida, Señor. En tu nombre encontramos vida eterna. Señor, por lo que hiciste en la cruz. Señor, en esta mañana te adoramos, Señor. Reprendemos, Señor, toda tristeza, Señor, toda depresión, Señor, ahora, Señor, y declaramos vida, Señor, tu vida, Jesucristo, como hemos cantado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, todo pensamiento contrario a tu verdad, lo llevamos cautivo bajo tus pies, Señor, bajo los pies de Jesucristo. Señor, y declaramos libertad, tu libertad, Señor. Tu presencia que llena, tu presencia que renueva, tu presencia, Señor, que se manifiesta en cada una de nuestras casas. Tu presencia, Señor, tu presencia, Espíritu Santo, tu presencia, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Nos humillamos delante tuyo en esta mañana, Señor, y declaramos nuestra dependencia de vos, Señor. Sí, Jesús. Sí, Señor. Te elegimos a vos. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo no quiero más vivir lejos de tu presencia, mi Señor. Yo quiero hoy volver a donde todo comenzó, cuando yo era feliz, en tu presencia yo sentía, caminaba.
esa vida fue una ilusión. Confieso que me he perdido, sí. Mas hoy yo te devuelvo un corazón arrepentido por lo que ha hecho. Quiero volver, Señor, a tus ríos, volver, Señor, a tus ríos. Me lavas, me sacias, me enseñas, me inspiras, ven y arde otra vez en mi corazón. Me lavas, me sacias, me enseñas, me inspiras, ven y arde otra vez en mi corazón. Yo no quiero más vivir lejos de tu presencia, mi Señor. Yo quiero hoy volver a donde todo comenzó, cuando yo era feliz y tu presencia yo sentía. Caminaba allí en tu jardín, mirándote todos los días, pero me perdí en el caminar. Traté de andar yo solo en la aventura. Esa vida fue una ilusión. Confieso que me he perdido, sí. Mas hoy yo te devuelvo un corazón arrepentido por lo que ha hecho. Quiero volver, Señor, a tus ríos, volver, Señor, a tus ríos. Me lavas, me sacias, me enseñas, me inspiras, ven y arde otra vez en mi corazón. Me lavas, me sacias, me enseñas, me inspiras, ven y arde otra vez en mi corazón. Me lavas, me sacias, me enseñas, me inspiras, ven y arde otra vez en mi corazón. Me lavas, me sacias, me enseñas, me inspiras, ven y arde otra vez en mi corazón. Me lavas, me sacias, me enseñas, me inspiras, ven y arde otra vez en mi corazón. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre, estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama. Día a día circunstancias vienen, me llama. Día tras día vienen tentaciones, me llama. Día
día a día el pecado viene. Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Pues día a día el pecado viene, me llama, día a día circunstancias vienen, día tras día vienen tentaciones, me llaman, día a día el pecado viene. Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Señor, más allá de toda circunstancia, de toda tentación, de todo pecado, nosotros te elegimos, Señor. Te elegimos, Señor. Te elegimos una vez más, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre y nosotros podamos ser tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Sí, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, antes de pasar a la palabra, oramos por la ofrenda. Oramos. Ahí sí, como teníamos antes en casa, nuestros frascos, tarritos y que cada uno preparó como familia. Nosotros acá tenemos el nuestro, así que vamos a orar y vamos a darle al Señor con gratitud, sabiendo que Él es fiel y Él seguirá haciéndolo con cada uno de sus hijos y con todo aquel que deposita su fe en Jesucristo también. Él es proveedor y Él ve también los detalles de nuestras vidas y las necesidades también de cada familia. Y por sobre todo, Él es quien nos sustenta, ¿sí? Dependemos de Él. Él es quien nos da el trabajo, Él es quien nos da el alimento, Él es quien nos da el abrigo, Él es quien está en cada detalle de nuestras vidas.
Señor, gracias. Gracias porque hoy nos regalaste un día más de vida, Señor. Y este día lo hemos comenzado desde temprano adorándote a vos, exaltando tu nombre, levantando tu nombre. Señor, queremos en esta mañana darte con gozo y con alegría, Señor, y con gratitud. Señor, vos sos nuestro proveedor. Vos sos quien sostiene nuestras vidas, Señor, nuestras familias. Vos sos quien ve los detalles, aún los mínimos, los más pequeños. Señor, vos también estás ahí. Señor, oramos por aquellos que en este tiempo están en necesidad, Señor, para que puedan comprobar, Señor, esto que estamos diciendo, que vos sos Jehová Jireh, aquel que provee. Señor, oramos por aquellos, Señor, que están, Señor, trabajando y que están esperando también esos trabajos, Señor, en este tiempo, Señor. Sí, Señor. Creemos, Señor, en que vos sos quien abre puertas de trabajo, Señor. Creemos, Señor. Lo creemos, Señor. Vos seguís haciendo milagros, Señor. Sí, Señor. Señor, oramos, Señor, por estas ofrendas también misioneras, Señor, para que vos las multipliques, para que vos, Señor, bendigas a nuestros obreros, a quienes estamos apoyando, Señor, en todas las áreas de sus vidas, Señor, y estas ofrendas sean multiplicadas, Señor, para hacer de bendición no solamente a sus vidas, sino sus vidas también bendecirán a otros allí donde ellos se encuentran, trabajando para la extensión del reino de Dios. Señor, gracias, Señor, por permitirnos ser parte también de la obra misionera con nuestras ofrendas, Señor, con nuestra oración. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos darte de todo lo que vos nos das, Señor. Sí, gracias. Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, agradecemos a aquellos que nos han acompañado ayer en la transmisión, en el levantamiento de los nuevos líderes, en la multiplicación de nuestros racimos. Y bueno, y a los que nos están acompañando hoy, desde tempranito, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 7. Versículo 37 al 39. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Nati, por favor, ¿lo puedes leer? Leemos. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Muy bien, oramos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por lo que vos haces en nuestras vidas a través de ella. Yo te pido, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo esté en nosotros, que nosotros podamos comprender, Señor, tu palabra, y que a su vez, Señor, nosotros las podamos poner por obra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en el versículo 38 es una frase bien famosa, tal vez más en la versión que yo tengo que la que leyó Nati, pero dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, la
la condición del agua viva, la condición de que brotarán esos ríos de agua viva de forma interna, está ligada al creer en Cristo. O sea, es una consecuencia uno de otro. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, el hecho de que nosotros creamos en el Señor, a nosotros nos ha hecho libres de muchas cuestiones que veníamos del mundo, ¿verdad? Nosotros hemos traído un bagaje muy pesado del mundo y hemos llegado a los pies de Cristo, y Él nos dice ahora que si creemos en Él, va a brotar de nosotros ríos de agua viva. La carta de Corintios, en 1 de Corintios dice en el 3:14, que hay un velo que solamente será quitado cuando crean en Jesús, cuando crean en Cristo. O sea que el hecho de creer en Cristo a nosotros nos abre una puerta enorme a muchas bendiciones. Todos los que hemos creído en el Señor, todos los que estamos en este momento conectados y estamos escuchando esta palabra y estamos en esta reunión, que hemos creído en el Señor, nos ha abierto a nosotros una oportunidad de grandes bendiciones. Como dice la Biblia, se ha quitado un velo. En el profeta Isaías declara que en el fin de los tiempos va a ser quitado el velo de sus ojos. ¿Sí? Que va a ser quitado y van a ver la realidad tal cual es. Nosotros hoy en día podemos saber de que Cristo nos ha hecho libres del pecado y nos ha dado la oportunidad de grandes y enormes bendiciones. Pero quería tomar unos pasajes más del Evangelio de Juan para que vean la coordinación en el mismo tema. Quiero que me acompañen al capítulo 8, ahí si tal vez la tienen ahí cerquita, versículo 31 y 32, dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A ver, la última parte es la que nosotros deseamos. Conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Eso es. Estamos deseando de todos que el Señor haga conocer la verdad a más gente y esa verdad los haga libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad de Jesucristo. La verdad del Evangelio de Jesucristo, que es poder para salvación de todo aquel que cree. ¿Que es libre de qué? Porque muchas personas se deben preguntar, ¿de qué tengo que ser libre? Del pecado. Todos nosotros hemos sido atados al pecado. Y cuando la Biblia declara de que conoceremos la verdad y seremos libres a través de eso, la libertad está ligada al peso del pecado, a las cadenas que estaban sobre nosotros en el pecado. Entonces, cuando dice libertad, nosotros íbamos a alcanzar esa libertad a través de la verdad. Pero hay dos palabras en el anterior versículo que son bien interesantes, que también nos detengamos. Si tienen una Biblia como la mía en este momento, lo que voy a leer está en rojo porque son las palabras de Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y fíjense que el versículo siguiente comienza con un y conoceréis la verdad. Otra vez hay una consecuencia, una causa-consecuencia, causa-efecto de una situación nos lleva a la otra. La palabra de Dios nos enseña que si permanecemos en su palabra, si verdaderamente sois discípulos, entonces ahí sí conoceremos la verdad. La permanencia, dejarme discipular, me va a llevar a conocer la verdad. Qué duros que hemos sido algunos, ¿no?
yo, por eso digo hemos sido, porque yo he sido bastante duro también no sé si decir mi juventud, todavía soy joven, pero he sido duro. Y recuerdo, pobre mis líderes, si en este momento alguno de mis líderes de la adolescencia y juventud me estuviera escuchando, les pido disculpas, ya les he pedido, pero bueno, les vuelvo a pedir. He sido duro, he sido una roca dura para roer, pero el Señor trata con nuestras vidas, ¿verdad? A través del discipulado. La Biblia dice si permanecemos en su palabra. Ahora, también dice que si somos verdaderamente discípulos, o sea, la Biblia nos está enseñando que para ser libres debo dejarme discipular. Porque si yo no soy verdaderamente un discípulo del Señor, yo no puedo conocer la verdad. Pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. La palabra de Dios, que justamente dice, si permanecen en mi palabra, bueno, vamos a permanecer en su palabra. Solamente voy a hablar palabra de Dios, no voy a decir nada de experimental. La palabra de Dios enseña que para tener la libertad en Cristo, yo también debo ser discípulo. Ayer cantábamos esta canción, ¿no? Justamente discípulo, llamada. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12, que 12 habla de los discípulos. Vamos a decirlo así, hay muchos más, pero hay dos tipos de cristianos a los cuales hoy nos referimos. Está el cristiano discípulo. Está el cristiano que de verdad escucha, que atiende a la palabra de Dios. Un corazón de aprendiz. Exacto, que es... Miren, el corazón de aprendiz. Me acuerdo, yo no tuve corazón de aprendiz con mi suegro me quiso enseñar el oficio y él era herrero de aluminio, o sea, carpintero de aluminio y herrero. Y él me decía, lo primero que tenés que hacer es barrerme todo el taller. Entonces yo ahí ya renuncié. Ni siquiera llegué a empezar, que ya había renunciado. Así que yo no tuve corazón de aprendiz con él. Yo sé que me lo hacía un poquito porque era su yerno, ¿no? Me estaba un poco probando. Pero bueno, no importa. Más allá de eso, el corazón de aprendiz no quiere enseñar, escucha. El corazón del aprendiz es la persona que dice, bueno, voy a escuchar al que sabe. La palabra de Dios es la que me va a guiar. Entonces yo debo escuchar la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios muchas veces confronte lo que yo creo. Hermanos queridos, no hay nada que de nuestras palabras pueda salir que contradiga la palabra de Dios. Porque justamente el Señor nos la dejó para que conociéramos la verdad. Nosotros podemos hacer lo que queremos. El Señor nos ha dado la oportunidad de que todo es lícito, pero que no conviene todo. Ahora, la palabra de Dios, si vos querés que alguien te diga un consejo verdadero, bueno, que se base en la palabra de Dios. Vos querés ser guiado con sabiduría, palabra de Dios. Y ese discípulo va a estar escuchando lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó, no lo que a mí se me ocurrió. Porque si no, cada uno pudiera hacer lo que quiera. No sé, a mí se me ocurre que a partir de ahora todos nos tenemos que vestir de rojo. Bueno, listo, a partir de ahora el líder dice que se tienen que vestir de rojo. Bueno, listo, empieza a enseñar. ¿Y dónde está eso en la palabra? En ningún lado. Hermanos queridos, vestirse de rojo no nos haría ningún daño, pero hay cosas que sí pueden hacer daño si nos alejamos de la palabra de Dios. Entonces, el hecho de dejarme discipular a mí me enseña la verdad. Yo conozco la verdad cuando soy discípulo. Insisto, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Permaneceres en la palabra, número 1.
ser verdaderamente discípulos. Y ahí conocerán la verdad. Ese "y" que está puesto ahí es porque es efecto de lo anterior. Viene como consecuencia. Como consecuencia de lo anterior. Vieron que 2 más 2, el resultado es 4. Permaneciendo en la palabra, siendo discípulos, igual conoceremos la verdad y seremos libres. Quiero llevarlos a un pasaje más, también en el Evangelio de Juan. Es hermoso hablar del mismo tema en un libro, porque hay una relación en todo el tema, para que noten en la Biblia de que el autor no escribe cosas al aire, sino que tiene palabra de Dios en un tema en la línea general. El Espíritu Santo le ha revelado cosas en un mismo tema y no así improvisando el tema, ¿se entiende? Hay una coherencia. Capítulo 10, versículo 7 al 18. Nati, ¿lo podés leer? 7 al 18. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Versículo 10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Versículo 12. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas, y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Versículo 16. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Muy bien. Hay cosas que quiero resaltar de este pasaje, la cual reafirman mucho de lo que estamos hablando. En el versículo 9 dice: yo soy la puerta. ¿Quién está hablando? Si alguno vuelve a tener una Biblia en rojo, dice: yo soy la puerta, es Jesucristo. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Así que en primer término vemos en el capítulo 10 de Juan de que Jesucristo afirma que Él es el camino a la salvación. Jesús aclarando otra vez de que Él es la única puerta hacia la salvación. Versículo 11. Yo soy el buen pastor, dice, otra vez, ¿quién es? Jesucristo. El buen pastor da su vida por las ovejas. Seguramente hasta acá este evangelio fue escrito después de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? Mucho tiempo después, años después. Ahora, cuando Jesús decía estas palabras, me imagino que muchos de los discípulos no comprendían bien. Me imagino que
lo habrán pensado como lo diría hoy un padre, ¿verdad? Yo doy la vida por mis hijos. No quiere decir que vaya a pasar. Pero si tuviera una situación de peligro, daría la vida por mis hijas. Obvio, por supuesto. Ahora, me imagino los discípulos habrán pensado lo mismo, ¿no? Bueno, tal vez si hay alguna situación de peligro, Jesús actuaría en función de sus ovejas, que en este caso vendríamos a ser nosotros, ¿no? La poca comprensión en ese momento, tal vez de los discípulos para entender esta palabra. Pero el Señor está diciendo, yo voy a dar la vida por mis ovejas. Lo que tenían que padecer mis ovejas, lo voy a padecer yo. Y hace la comparación con el asalariado, ¿verdad? Aquel que cobra un sueldo para cuidar a las ovejas. Claro, el que cobra un sueldo no se va a arriesgar. No, yo, Señor, yo me borro de que maten estas ovejas. Yo, si viene un oso, me voy. Ahora, Jesucristo está diciendo, yo soy el buen pastor. Yo nunca las dejaría. Yo nunca las dejaría. Yo voy a dar la vida por ustedes. Versículo 14 dice así, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Cuando nosotros vemos videos así de pastoreo, pero pastoreo de campo, estoy hablando de hombres pastores que guían a ovejas por el campo, hemos visto uno que es impresionante. Es un pastor caminando por el medio de una ciudad que se ve que estaba en medio de la cuarentena en ese momento porque estaba vacía completamente. Pero este pastor caminando y cientos de ovejas atrás de él. Ninguna se desvió. No había perros, no había nadie más ayudándolo. No había nadie por detrás. No había nadie, no había absolutamente nadie. Solo seguían al pastor. Seguramente las ovejas conocen la voz del pastor, como habla también la palabra de Dios. Conocen a su pastor. Ahora, no solamente la oveja debe conocer a su Señor. Dice la Biblia que también el pastor conoce a sus ovejas. Y hay un pasaje que es muy, muy poderoso, que es el 16, que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor anunciando de que todavía hay ovejas que no están perteneciendo al redil. Y acá es donde toda la tarea de la iglesia cobra sentido. El cuerpo de Cristo está para adorar al Señor, para glorificar al Señor, pero tiene una tarea, tiene una función, tiene una responsabilidad. Hay ovejas. Fíjense que la Biblia no las llama ni cabras, ni otro animal, ni nada. Dice, hay ovejas que no están perteneciendo al redil. Es necesario traerlas. Acá es donde todo lo que hacemos como iglesia, desde lo espiritual y desde lo operativo, tiene un sentido, que es las ovejas, las almas. Estamos ocupados en el rescate de esas personas. ¿Porque nosotros lo vamos a hacer? No. ¿Qué dice el Señor? Que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una obra espiritual. Solo el Espíritu Santo, de hecho lo aclara en el siguiente versículo, solo el Espíritu de Dios puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero nosotros tenemos que saber que si hay ovejas que no están en el redil, nuestra función como iglesia es traerlas. Hermanos queridos, nosotros debemos permanecer en la palabra, dejarnos discipular, pero también entender que tenemos otra responsabilidad. Que dice la Gran Comisión, id
y haced discípulos a todas las naciones. Y noten que el llamado es imperativo, no es a quien lo quiera escuchar, el llamado es a todos. Vayan y hagan discípulos, justamente lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando formar, discípulos. Así que juntos, como discípulos que somos todos, vamos a permanecer en la palabra de Dios, que hoy en día muchas personas la desvirtúan, la sacan de contexto, hacen decirle a la Biblia lo que ellos quieren para torcer la verdad. Nosotros vamos a permanecer fieles a la palabra de Dios. Vamos a ser verdaderamente discípulos. ¿Y eso que nos va a dar? Libertad. Vamos a ser libres. Esa verdad que conoceremos nos hará libres. En la práctica podría ser discípulos que hacen discípulos, ¿no? Somos discípulos. Amén. Que hacemos discípulos. Me acuerdo que eso fue un lema de una conferencia hace mucho tiempo. Discípulos que hacen discípulos, si no me equivoco, fue así el nombre. Así que todos seguimos siendo discípulos. Siempre nombro este pasaje porque a mí me llamó mucho la atención siempre, en el capítulo 6 de Hechos. Ellos, cuando levantan a los diáconos para servir a las mesas, hablan de multitud de discípulos. No ven personas que potencialmente están ahí solamente, sin ninguna función. No, son discípulos. Eran personas que estaban ahí para aprender, para escuchar, para conocer al Señor. ¿Qué les parece si oramos? Primeramente para permanecer en la palabra, para que nosotros seamos verdaderamente discípulos. Que ese conocimiento de la verdad nos lleve a la libertad, pero también que nos hagamos cargo de las ovejas que no están en el redil. Oramos. Señor, estamos completamente agradecidos porque vos nos hayas traído a tu redil, al rebaño, Señor, el cual vos preparaste. Señor, gracias por ser nuestro pastor, gracias por dar la vida por nosotros, gracias por las abundantes bendiciones, por la puerta de bendiciones que se abren, Señor, cuando hemos decidido aceptar y creer, Señor, en lo que vos has hecho en nuestras vidas. Ahora, Dios, ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a que no hagamos de la Biblia y de la palabra de Dios algo que no dice, Señor, que no busquemos torcer la verdad, que no busquemos, Señor, manipular, sino que permanezcamos en la palabra fiel que vos has dado a tus hijos. Señor, también hacenos tus discípulos verdaderamente. Señor, como aclara esa palabra, que seamos verdaderamente discípulos. Señor, y que eso nos lleve al conocimiento de tu verdad y que esa verdad nos haga libres. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser libres. Libres de toda atadura, de todo pecado, Señor, de todas malas decisiones, de todo el pasado, Señor, que hemos traído. En el nombre de Jesús, Señor. Que ya no culpemos a nadie, que no miremos hacia atrás, que no busquemos, Señor, culpables. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros somos culpables de nuestro pecado, pero vos, Señor, has pagado el precio y nos has llamado hijos. Señor, oramos por aquellos que todavía no están perteneciendo a tu redil. Oramos, Señor, por las ovejas que están perdidas. Oramos, Señor, para que la responsabilidad como iglesia, Señor, pueda seguir y nosotros podamos estar atentos, Señor, a lo que vos querés para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Oro para que mis hermanos, Señor, tomen la responsabilidad, Señor, de ser discípulos que discipulan. En el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Si estás escuchando tal vez por primera vez esta reunión y has escuchado la palabra,
quiero contarte de que la atadura de la cual hablábamos está ligada al pecado. El pecado nos ha separado de Dios. Pero que Jesucristo, como decía el capítulo 10 de Juan, es la puerta a la salvación. Así que simplemente haciendo una oración, uno reconoce su pecado delante del Señor y le abre la puerta al Señor. Es el primer paso para que después el proceso de crecimiento, como hablábamos recién, de permanecer en la palabra, de ser discípulos de verdad y que el conocimiento de esa verdad me lleve a la libertad. Así que si estás ahí por primera vez y querés repetir, después de nosotros vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, quiero ser libre de ellos. En el nombre de Jesús entra a mi corazón. Anotá mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, escribinos ahí a la página, hay un número de WhatsApp, está también la página para recibir mensajes, así que Dios te bendiga. Nati. Dios les bendiga, iglesia. Nos encontramos en la semana, en cada racimo, y les mandamos un abrazo desde acá de casa a todos. Hasta la próxima.